Bien, amigos, la verdad es que el gobierno metió la pata con una cantidad de impuestos que fueron anunciados y al menos el presidente Abinader dijo que reconsiderara todo eso. No es lo mejor para un gobierno anunciar una medida y tener que echarla para atrás ante el repudio general. Repudio merecido, porque ¿a quién se le ocurre ponerle impuestos a los asalariados, cuando aquí la gran mayoría de los impuestos son al consumo y a quienes afecta es precisamente a los más pobres? ¿Cómo es que no se les ocurre aumentarle los impuestos a las ganancias de los que más ganan? ¿Cómo no se les ocurre ponerle más impuestos al patrimonio de los que más tienen? Es decir, usted tiene tantas villas, tantas propiedades, bueno, usted paga más. Pero al salario, a los asalariados, pero se estarán volviendo locos en medio de una pandemia que ha dejado a tanta gente sin trabajo y que en muchos hogares donde trabajaban dos o trabajaban tres, ahora trabaja uno menos o dos menos. Y entonces a ese le van a gravar el salario, pero se estarán volviendo locos. El gobierno tiene muchos funcionarios que vienen de la alta clase empresarial. Ojalá que los consejos o las sugerencias que hacen lo hagan pensando el daño que pueden hacer y el bien que pueden hacer. Ojalá vayan con un espíritu no de sacrificio, los que más tienen no tienen sacrificio, pero que vayan con el ánimo de contribuir más, porque tienen más poder de contribuyentes que los asalariados. Entonces contribuyan más. No le aprieten más la tuerca a los que menos tienen. El Listín Diario ayer hizo una comparación de los impuestos que pusieron los dos anteriores presidentes cuando llegaron. Leonel Fernández cuando llegó por segunda vez en el 2008. Danilo Medina cuando llegó en el 2016. Muchísimos impuestos. Y ahora Luis Abinader en este momento. Entonces, son 8 impuestos los que proponen. Algunos pudieran entenderse, por ejemplo, un impuesto transitorio de 8% sobre las ganancias extraordinarias que hayan obtenido las empresas que se beneficiaron del COVID, porque hay empresas que se han beneficiado. Bueno, eso está bien, pero no creo que sean muchas las empresas. Ese impuesto al 3% de las compras realizadas en moneda extranjera a través de tarjeta de crédito, sea usándola desde aquí o sea usándola en el extranjero, eso es una barbaridad. Ahí nos enteramos de otra barbaridad, que eliminaron una exención de impuestos que tenían las máquinas de juego de azar, los tragamonedas, y todo eso. Eso estaba exonerado, como si eso fuera un instrumento de desarrollo. ¿Cómo se explica eso? O porque dentro de los partidos es con dinero que se obtienen candidaturas. ¿Y quiénes tiran dinero a la política? Los que se lo ganan fácil y rápido. Entonces, por eso hay más de 40, bueno, había en el Congreso anterior, no sé ahora, pero en el anterior había más de 40 dueños de banca de apuestas que eran legisladores, diputados y senadores. Entonces, por eso, las bancas de apuestas pagan menos impuestos, mucho menos que
las empresas productivas, las que crean riqueza. Un asunto que es para esquilmar a la gente. Bueno, la gente se deja engañar y le gusta que le engañe. Si a usted le dice que apueste para usted sacarse un número de 100, usted no se da cuenta que la banca está jugando 99 números. Está jugando los 100. Pero si sale uno, va a ganar 99 veces. Si salen 3, va a ganar 97 veces. Y usted pone su dinero con las condiciones en contra suya 99-1 o 97-3. Pero bueno, a la gente le gusta eso. A mucha gente le gusta. Dicen que ese es el impuesto a la esperanza. La esperanza es que precisamente los partidos cambien la forma de promover a los que trabajen o a los que tengan dinero. Porque entonces no son solamente los riferos, ahí están los gaseros también. Pero ¿y qué les parecen los narcotraficantes? Aquí hay legisladores que vienen del narcotráfico. Los conocemos, la gente sabe. De algunos se sabe, porque tienen un historial público. Entonces así no podemos seguir conduciendo las cosas. Estaban exoneradas los tragamonedas. Bueno, en fin, el presidente Abinader tuvo que salir rápidamente ante la repulsa que provocó este anuncio. Y entonces vamos a ver esta nota para irnos a una complicación de este tema. Vamos a ver. Todos los impuestos que se han propuesto, que repito, serán consensuados con la población, y si hay que eliminar algunos se van a eliminar y se buscarán otras fuentes de ingresos. Todos esos impuestos son impuestos transitorios que durarán solamente para el año 2021, y a final del 2021 entonces nos abocaremos a discutir ya una reforma tributaria que, como yo he dicho en muchas otras ocasiones, nuestra intención es bajar los tributos para aumentar así los ingresos y la base. Y eso yo lo repito hoy porque esa es nuestra tesis de cómo deben de tener una futura reforma tributaria. Con la diferencia de que estamos hoy, repito, en una economía con una crisis, con una pandemia que ha afectado grandemente a todo. Bueno, entonces, dos legisladores del partido de gobierno, el PRM, hablaron en contra de esos impuestos. Vamos a ver primero este tuit de Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional. Farideh Raful dice, vemos ahí. Sí, adelante. Se lo leo, Uchi, desde acá. Dice, sabemos bien que estamos ante una crisis de recaudación producto de la pandemia y por el despilfarro irresponsable y corrupto de las autoridades pasadas. Sabemos que es necesario aumentar los ingresos, pero también sabemos que no es cargando más a los pocos que aún trabajan. Orlando Salvador, ella hizo un segundo tuit, ahí está solo el primero, que dijo que como senadora siempre lo ha hecho, lo ha defendido y seguirá. Veamos este otro para cuando Uchi lo cite. Uchi, ese era el tuit de Farideh. Sí, adelante. El segundo de Orlando Salvador Jorge Villegas, que es diputado, dice, la clase media no puede coger una más. Básicamente, esa es la que más paga impuestos, pero que menos recibe de los gobiernos, o ha recibido, dice él, de los gobiernos anteriores. Así bueno, Edith, entonces, ahí lo tenemos. Lo insólito es que estos tweets de dos legisladores del partido de gobierno recibieron una respuesta destemplada de un asistente del presidente Abinader, el señor Eli Beltrán Soto,
le dice acusar a Faride de doble moral, y lo mismo a Orlando Martínez Villegas, Jorge Villegas, por oponerse a esos impuestos. La verdad es que las cosas los tropiezos que han dado algunos funcionarios, un asistente de un presidente es mudo. Pudiera coger un cursito con Carlito Pared Pérez. Un asistente de un presidente es mudo. No sordo, no, pero sí mudo. ¿Cómo puede estar dando opiniones? Arrastra al presidente, implica al presidente. Lo menos que puede pensar la gente es que eso se lo oyó decir al presidente. Pero además esto contribuye a entorpecer las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Esa persona evidentemente que no tiene idea de sus funciones ni del manejo del Estado. Ha creado un ruido entre el Poder Ejecutivo y ante la representación de su propio partido en el Congreso. Pero ¿cómo? Pero esto son cosas increíbles. Y además ofensivo. Un pronunciamiento además ofensivo contra dos legisladores. Si un asistente del presidente dice cosas como esta, cualquiera pudiera pensar que es mandado por el presidente. Lo que pasa es que ese no es el estilo de Luis Abinader. Eso no es coherente con lo que se conoce de Luis Abinader. Es una persona mucho más tranquila y mucho más sensata. No es persona de estar diciendo cosas como esa. De hecho, y que doble moral. ¿Y quién es? Uchi, de hecho, tengo un tuit. ¿Quién se ha creído que es ese funcionario? Tengo un tuit de Luis Abinader que destacaría ahí, frente a eso que dice este funcionario que es su asistente personal. O sea, la postura de Abinader es de apertura. Nos faltan 87 días de debate sobre el presupuesto y miren ustedes lo que dice. Le pido que en estos 3 meses que vamos a estar discutiendo en el Congreso Nacional, vayan y participen, ese se lo pone, lo dice directamente, vayan y participen a través de las comisiones, digan sus opiniones para que al final tengamos un consenso del presupuesto. Y si eso se lo pide a la población normal, exacto, ¿qué no decir de una senadora y de un diputado que por demás son electos? Porque Faride no es Faride. Faride representa a los votantes del Distrito Nacional que votaron por ella. Y este asistente del presidente, que es Eileen Beltrán Soto, no es un funcionario elegido, es un funcionario que está para asistir al presidente de la República. Cuando uno ve, yo estaba buscando, él es una de las personas de confianza de Abinader que era digamos, de ese círculo cercano y está como asistente personal del presidente. Entonces, el asistente cuando habla podría parecer que está hablando por lo que piensa el asistido, que en este caso es el presidente. O sea, hay una de dos. O el presidente no sabía que él iba a escribir eso, con lo cual a mí me parece que más importante que lo que escribió es el precedente que establece para el futuro. Es decir, el presidente puede tener un asistente que en las redes sociales y que diga lo que sea y le dé un boche a cualquiera, porque tiene un peso específico, porque es su asistente, de ahí le viene esa autoridad, asistente del presidente. O el presidente sabía que no parece ser un caso, no parece ser el caso como dice usted. Entonces, de todas maneras, eso está feísimo, porque además es un boche como si fueran muchachos. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Se pone, está de gracioso, eso está de sabroso. ¿Qué es lo que a dos legisladores, Uchi? A dos legisladores. Entonces, eso puede obligar al presidente a tomar una decisión. Ese es un asistente que puede crearle problemas. Sí, claro. Dudo mucho que lo haya mandado a decir eso, lo dudo. Pero realmente, si eso pasa sin más ni más, cualquiera puede pensar cualquier cosa.
Sí, Mira, por otro lado, ajá. entonces, sí, pero sobre el mismo tema, el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el gobierno del PLD, por supuesto, y el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, eh, rechazaron la afirmación del presidente Abinader en esas declaraciones en las cuales dijo que él recibió un país quebrado. Y dicen ellos que no es cierto. ¿Qué te parece, Di? Bueno, eso es como un chiste. Cuando escuchamos, hay un audio del mismo presidente, del expresidente de la República, Danilo Medina, donde se refiere a la situación, se refería un poco a la situación futura. Yo creo que lo tenemos. Donde él decía básicamente de la incapacidad incluso del país para endeudarse más. Y también en este caso, con respecto al exministro de Hacienda, Gustavo Sánchez, nosotros tenemos el video donde ellos lo dicen, así que vamos a verlo porque para que comiencen una mañana divertida. Tenemos al exministro de Hacienda y al vocero de los diputados PLDistas, Gustavo Sánchez, donde rechazan las declaraciones del presidente de la República de que recibió el país quebrado. Dicen que no. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana refutaron las declaraciones hechas por el presidente Luis Abinader, quien el pasado sábado justificó los impuestos transitorios contemplados en el presupuesto general del Estado para el 2021, alegando que recibió un país quebrado. Y ellos, para justificar el hecho de esa medida, se basan en que encontraron un país devastado. Un país exactamente como manejando 1 billón de pesos, que se lo dejamos, propiamente buscarán todas las razones del mundo para tratar de minimizar una fuerte crítica que ya el pueblo dominicano, sin ser PLDista, ha estado enfrentando de manera muy particular. No, bueno, el país no colocó 3.800 millones de dólares en deuda. Un país que esté quebrado no hace eso. A las críticas contra el presidente Abinader también se unió el vocero de la bancada del PLD en el Senado, Iván Lorenzo. La colocación de 3.800 millones de dólares evidencia que el gobierno de Luis Abinader encontró una economía saneada y encontró un Estado que cumplía y cumple con el pago de sus deudas. Es lo primero. De manera que eso te dice que nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, dejó un Estado que podía cumplir con sus obligaciones financieras. Los dirigentes ofrecieron estas declaraciones en una reunión del Comité Central celebrada a puertas cerradas en la Casa Nacional del PLD para dejar instalado el 9º Congreso Ordinario José Joaquín Vidó Medina a celebrarse el 11 del mes en curso. La referida actividad busca renovar las estructuras PLDistas luego de la derrota sufrida en las elecciones del pasado 5 de julio, en la que perdieron el poder luego de 16 años consecutivos de gobierno. Para Telenoticias, Mercedes Pujols. Bueno, ahí estamos mirando donde ellos dicen, no, para nada, nosotros, ese país no quedó quebrado. Hay que tomar en cuenta las deudas acumuladas, pero además la sorpresa de la pandemia en este estado de cosas y las obras incluso inconclusas. Yo veía un análisis sobre la situación económica en la que se encontraba ahora el nuevo gobierno al entrar, todos los hospitales que estaban inconclusos, las obras que también estaban en proceso, el FASE que no aguanta más. Lo que sí es que hay que debatir sobre el presupuesto, Uchi, y vi a alguien que recordaba que en este país se hizo un análisis, un estudio sobre la repartición de las riquezas, porque hay una tendencia a grabar y a cobrarle más impuestos a todas las clases medias, a los más pobres, a los desfavorecidos, y lo que usted señalaba hace un momento del tema de la riqueza, de la ostentación, del que tiene, eso parece no ser muy tomado en cuenta. De todos modos, en el día de hoy vamos a estar aquí con el director de presupuesto. Yo creo que es una conversación importante con Rigo Presbón para que nos diga cuáles son las salidas, porque la gente se ha intimidado y se intimida con datos específicos. Yo no quisiera pensar que esto es como cuando entra usted a un mercado de gente que está ofreciendo,
que alguien le dice, mire, esto cuesta 100 pesos, y usted le dice, ah, no, usted se va. Cuando usted va saliendo, dice, pero ven acá, mira, te lo doy en 75, y al final se lo doy en 25, y usted cree que ganó, pero en realidad la cosa vale 10. Sí, también. Pero no fue el mismo Danilo Medina quien dijo que no sabía qué era lo que iba a hacer el próximo gobierno porque no había nada. Sí, efectivamente, de hecho hay un audio en ese sentido. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar el audio. Amigos, pongan mucha atención a estas palabras de Danilo Medina, porque ahora su gente dice que no, que ellos dejaron este país bollante. Adelante con Danilo. Si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. Si nosotros no cortamos ahora a tiempo. Es el mismo que lo dice, así que gracias Danilo por responderle a Gustavo Sánchez y a Donald Guerrero. De todas maneras, Uchi, el presupuesto nacional, tal como se digamos que al final resulte, expresa un sentido de justicia, de equidad y de entender quiénes son los sectores que deben aportar más. Nosotros vimos, por ejemplo, en la pandemia, que el fondo que está pagando es el fondo de los trabajadores, van a la ARL, toman dinero. O sea, ¿quiénes están pagando la crisis en República Dominicana? Y nosotros tenemos ahora, en este momento, que la gente está con el grito al cielo porque le dicen, te vamos a grabar el sueldo 13, pero ¿qué gana la gente y cuál es el salario? Y si uno compara eso y piensa, es obvio que tiene un sentido la indignación cuando usted ve que la mayoría de los políticos, cuando hacen declaraciones juradas de bienes, son millonarios. Entonces viven en un mundo idóneo. Sí, el mundo de ellos está resuelto. Y tenemos demasiado, en este sistema, tenemos demasiado inequidad. Es decir, ellos tienen en los órganos donde se llega, tienen el barrilito, tienen el cofrecito, tienen seguros médicos especializados para ellos, pagan todos los gastos extras de una manera exorbitante. Estamos pagando a gente unas pensiones por hasta $1 millón de pesos. ¿Cómo es posible que no se hable de la forma en que aquí se administran los recursos en ciertas entidades públicas? Entonces, en un estado de mayor justicia, deberían de pensar en ese tipo de distorsiones que tiene nuestro sistema y que en algún momento el propio presidente de la República, Luis Abinader, lo tocó. Bueno, Uchi, nos dicen que no tenemos más tiempo. Sí, pero hay que decir algo más todavía, y es lo siguiente. En las redes sociales, la gente ha repudiado el anuncio de los impuestos, con toda la razón. Pero la mayoría dice, o muchos de los que se quejan dicen, que en lugar de impuestos, que recuperen lo que se robaron en el gobierno anterior, lo cual es muy justo y muy lógico. Lo que sucede es que la gente no se da cuenta de una cosa, eso no se puede hacer rápido. Ojalá los corruptos que salgan corriendo a buscarlo y meterlo preso y que se pongan a improvisar expedientes. No, esas cosas hay que investigarlas para hacerlas bien. Entonces no puede ser rápido. Y a propósito de esto, ayer se hizo una convocatoria para una protesta hoy a las 5 de la tarde en la Plaza de la Bandera. Pero no son los mismos grupos que habían ido a la Plaza de la Bandera. Obviamente nadie tiene la exclusividad de la Plaza de la Bandera. Todo el que quiera puede hacer una manifestación ahí. Y mal harían si tratan de impedirse a los demás. Eso hay que garantizarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el movimiento Somos Pueblo se desvinculó de eso. Dice que participaron en todos esos movimientos de la Plaza de la Bandera. Dice Somos Pueblo, la protesta convocada en la Plaza de la Bandera no es nuestra. Ignoramos origen e intención. Nos desligamos totalmente. Nuestros reclamos son los de la sociedad. Estamos contra más impuestos y si hay que protestar lo haremos convocando en nuestras redes. Ahora, ¿quién
convoca a la Plaza de la Bandera. Es un grupo que se identifica como Generación Servidores. Ese grupo lo encabeza un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que es Carlos Peña. Carlos Peña fue diputado, creo que del 2010 al 2016, por el PLD. Habla en programas de radio, ¿no? Y fue precandidato presidencial. Entonces, no fue exitosa su precandidatura, no llegó a ser precandidatura ni siquiera. Y recordemos que lo dijimos ahorita, dentro de pocos días se celebrará el Congreso del PLD. La verdad es que encabezar una protesta ahora lo posiciona bien dentro del partido. Pero este dirigente fue, además de diputado, él fue gerente de EDESTE, fue gerente de compra y venta de energía de la CDEE. Él encabeza ese movimiento que se llama Generación Servidores. Él se define como periodista, ingeniero y teólogo cristiano. Creo que es pastor. Y bueno, tiene todo el derecho a convocar una protesta y ojalá que vaya mucha gente y que sea exitosa. Pero evidentemente es una persona que es del Partido de la Liberación Dominicana. Si el gobierno ya evidentemente que puso la reversa, pero si el gobierno insistiera en esos impuestos, pues sin duda que los movimientos que antes protestaron también van a protestar ahora. Pero realmente pegaron un frenazo y pusieron la reversa. En el listín ponen muchos tweets que ha puesto la gente, todos con el sentido de que recuperen los robados con los corruptos, en lugar de estar gravando más la economía de los más pobres. Uchi, y finalmente, solo precisarle, perdón. Esta caricatura... Sí, precisarle que el señor que usted refiere, que es pastor, él renunció al PLD en un momento determinado. Él presentó renuncia y formó un nuevo partido que no llegó a participar. Pero bueno, la gente tiene que saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero para que sepan, sí, quería precisar ese dato. Claro. Sí, y bueno, usted dice que vamos con las caricaturas. La caricatura de Cristian Hernández en el tocayo periódico El Día. Miren ahí a su perro Realengo. Ese es el nombre del perrito, Realengo. ¿Qué les parece? Resulta que a los que entraron se les olvidó lo que criticaban y los que salieron ahora están de graciosos y que a favor del pueblo. Eso lo resume todo. Nos vamos y regresamos en un momento.